Señoras y señores, así como lo hicimos con la capitana Nancy Flores, en este momento vaya nuestras condolencias, nuestro profundo respeto y homenaje a los suboficiales del ejército peruano Juan Navarro Calle y Constantino Ramos Beteta, así como al suboficial de la Policía Nacional del Perú, Lander Tamani Guerra, fallecidos también en acción de armas. Estamos con Héctor Huerto, a quien saludamos, le damos la bienvenida para que nos ayude a analizar el tema político del momento. Bienvenido al programa. Buenas noches, Rafael, es un gusto estar con ustedes nuevamente. José, hola, ¿cómo estás? Yo creo que tenemos aquí una situación bastante crítica, ¿no? El rol que ha tenido el gobierno respondiendo a la pregunta es realmente un rol que tiende mucho que ver con lo negativo. ¿Por qué? Porque el gobierno está reaccionando frente a una situación de peligro que ya estaba, o sea, no es una situación que se ha creado recientemente, porque la presencia de grupos subversivos en el área ya es ampliamente conocida desde los 90, de los años 2000. Entonces lo que estamos viendo es un tapar el parche, ¿no? Tratar de solucionar un problema en el camino sin tomar en cuenta en realidad lo que se tiene que hacer y lo que se tenía que hacer desde antes para evitar este tipo de situaciones. José. Yo me he quedado asombrado con algunas cifras que he leído hoy día, ¿no es cierto? Y creo que van al tema directamente. Porque aquí el trabajo tiene que ser permanente. Yo no voy a culpar al actual gobierno por lo que está pasando en el BRAE, porque lo que está pasando en el BRAE viene desde los 80. Entonces, esto es un tema muy complicado que no lo va a resolver siquiera este gobierno, creo yo. Yo creo que esto va a demorar por lo menos 5 o 6 años más, o si no es más todavía. Pero, por ejemplo, la División de Operaciones Especiales de la Dirección contra el Terrorismo, la DIRCOTE, ha investigado desde casi un año atrás al llamado camarada José, a Víctor Quispe Palomino. Si partimos del hecho de que su hermano Gabriel es el que dirigió este secuestro con un grupo de criminales, ¿no es cierto?, han llegado a la conclusión de que este tal camarada José, quien opera en la zona del BRAE, a quien se le ha detectado en los últimos años operaciones que bordean los 100 millones de dólares. 100 millones de dólares. Esto, ¿qué es lo que hace, mi estimado Rafael? Creo yo, sentar bases para lo que yo comentaba hace un instante, ¿no? Lo que ocurrió con el tema del secuestro no era una búsqueda de dinero. Estos 10 millones, digamos que era un poco, no sé si yo la careta de esta operación criminal. Lo que ellos quieren es demostrar que tienen fuerza en estas zonas, que son un grupo criminal armado, defensores del narcotráfico, vasallos del narcotráfico, pero con poder armado, claro, ¿no es cierto? Tener minas antipersonas o antipersonales cuesta. ¿Y de dónde vienen esas minas antipersonales? Luego vamos a estar con algún punto de vista que nos va a dar Héctor también, pero vamos con el público televidente y la opinión de José y Héctor. Buenas noches. Tienen ustedes la pregunta en pantalla. Los teléfonos efectivamente fueron llevados, los miembros del ejército, prácticamente a una trampa, porque en la retirada de estos narcoterroristas había gente de contingencia y cuando llegaba la gente del ejército peruano y la Policía Nacional en este comando unificado, pues caían también por efecto de las minas antipersonales. Por eso y por otro tipo también de acciones militares debemos saludar a los heridos del ejército peruano, el capitán José Casas Carrión, el capitán de la Fuerza Aérea del Perú, Rafael Rodríguez Luna, y los suboficiales del ejército peruano, Edwin Cruz Chamarro, Ricardo Guerrero Peña, Levis Pacianachi, Cristian Peña Espinós, Eddie Riveros Guamán, Adrián Beas Palacios, Yacir García Arévalo y Jesús Rivas Chapcha. Vamos con el público que ya está en línea esperando dar su opinión al respecto. Hola, buenas noches. Aló, buenas noches. Bienvenido, mi amigo, lo escuchamos. Respecto a la pregunta, yo creo que, ¿cómo se llama? Hay mucho desorden en este operativo Libertad. Hay muchas bajas de militares. Nunca se ha visto, o sea, en otros eventos que cada intervención tenga que haber baja. Yo creo que hay que cambiar totalmente la estrategia. Lo que el presidente Humala trata de hacer, creo que es en forma desesperada las cosas, no. Yo creo que hay que hacer un estudio, mandar inteligencia total ahí, servicio de inteligencia, activar mucho más el servicio de inteligencia para que todos los soldados, todos los policías que vayan, tengan una zona de seguridad para actuar. Pero si no hay inteligencia, nunca va a haber
una zona bien segura para poder actuar. Quería hacer una pregunta, mi estimado amigo, si lo tenemos todavía en línea. Sí. ¿Dónde ha visto usted este tipo de operaciones sin bajas? Mire, había operaciones en las Fuerzas Armadas donde no ha habido bajas. Por ejemplo. ¿No? Yo he servido en la Marina del año 90 hasta el año 98. ¿Ya? Del 70 al 77 al 98. Y he visto varias situaciones donde no se ha visto tanta baja como ahora. Yo digo que hay que aplicar más inteligencia para que resolver este tipo de bajas y no estar actuando así en forma alocada. Muy bien, muchísimas gracias. Me hubiera gustado saber algún dato específico, porque lamentablemente en este tipo de operaciones siempre hay bajas. Uno, por más que no lo quiera, es la realidad, ¿no? Correcto. Saludamos al amigo que nos ha llamado de la Marina de Guerra del Perú en situación de retiro. Buenas noches. Muy buenas noches. Caballero, bienvenido. A ustedes las gracias por darme la oportunidad de dar mi pequeña y modesta opinión. Adelante. Mire, en este aspecto hay dos aspectos que observar, que contemplar. Primero es la voluntad política. La voluntad política, señores, viene de gobierno en gobierno, como quien dice, se relevan con ese muerto. Entonces, ¿qué resulta? No tienen la decisión política. Allí tienen que entrar a tallar, en el BRAE tienen que entrar a tallar Ministerio de Agricultura, de Salud, de Educación, de Desarrollo. Antes había un primer ministro que definitivamente tenía lo que se llamaba el Ministerio de la Presidencia. Empezaron con una escuela, pero ¿después qué? Entonces, aparentemente, en mi punto de vista, señores, como que se les hace agua el corazón para poder entrar allí con bastantes obras de desarrollo, o darles comodidad en salud, educación, oportunidades de trabajo, vías de comunicación, para que esa gente pueda traer sus productos hacia la costa y poder comercializar y tener un negocio legal, y no el ilegal que ahora campea. Y el otro aspecto es el aspecto militar. En este aspecto, señores, los militares están maltratados en sus sueldos, en sus comisiones. Entonces, ¿qué resulta? Los que van por un mes, 2 meses, y después se regresan, va otra gente que no conoce bien y están rotando, como quien dice, nuevos. Correcto, muchas gracias, señor. Vamos con esta comunicación telefónica y de inmediato Héctor Huerta y José Rocha. Hola, buenas noches. Aló, muy buenas noches. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Bueno, acerca del señor anterior que había hecho una opinión, ¿no? Entiendo que es de la Marina, ¿no? En retiro. Pero bueno, creo que aparentemente él no ha participado de un acto así, de esa magnitud, ¿no? En cualquier acto, en cualquier parte del mundo, siempre hay bajas. Yo soy miembro militar, entonces yo sé y tengo conocimiento de que cuando uno hace una incursión a estos centros de operaciones, hay bajas. O sea, no, tampoco el presidente de la República puede responsabilizarse de todas las funciones de las Fuerzas Armadas. O sea, como jefe de Estado, excelente, está bien, pero de todas maneras va a haber bajas, va a haber muertes. Amigo, ¿usted es militar en actividad o en situación de retiro? Correcto, actividad. Actividad. ¿A qué arma pertenece, amigo? Fuerza Aérea de Perú. Fuerza Aérea, nuestras condolencias también porque, no, en este caso hay personal de la Fuerza Aérea, pero no ha habido bajas, solo un herido, el capitán Rafael Rodríguez Luna, porque están presentes el Comando Unificado ahí. ¿Algo más que quisiera agregar? Sí, en todo caso, o sea, no, los medios de prensa, el medio mediático, pues, que solamente se dedica, pues, a transcribir las cosas y todo, y ¿por qué no hacen, pues, y meten más opinión acerca de las remuneraciones de todo el personal militar? O sea, se pierden vidas, bien, gracias, y nosotros somos los únicos, en otras así palabras crudas, son los que sacamos el pecho por el país. Muchas gracias. Pepe, toda la familia militar policial nos está viendo. Sí, claro que sí. Acá hay un tema importante que comentaba un amigo hace un instante, una de las personas que llamó, dijo, aquí tiene que haber presencia del Estado. ¿Cómo hay presencia del Estado? Con mejoras, por ejemplo, en infraestructura, con colegios, postas médicas, etcétera, aparte de la presencia
militar. Yo mencionaba hace un instante el tema del Plan BRAE, que es el que debería estar funcionando, debería haber traído algún resultado. 400 millones de soles gastados en 6 años en el tema del Plan BRAE, que fue creado en el año 2006, no ha tenido un resultado que realmente la gente pueda decir, caramba, ¿cómo funcionaron esos 400 millones? En algún momento a quien dirigió el Plan BRAE tenía una oficina en Lima y no conocía ni siquiera lo que era el Valle del Río Apurímac-Quiene. Hay unos ejes centrales que yo quiero mencionar sobre este tema del Plan BRAE. El plan cuenta con 3 ejes: desarrollo económico y social. ¿Se produce? No, señor. Seguridad y legalidad, bueno, menos, pues si está el narcotráfico y los narcoterroristas están ahí. Y comunicación y participación. Lo que se tiene que buscar es justamente eso, participación del Estado con el pueblo en la zona para poder cambiar esta situación. Así es. ¿Qué piensa Héctor Huerto, hablando de voluntad política, como dijo un televidente? Si bien estamos casi entrando al 10º mes de gobierno, pero ¿quién tiene más voluntad política para enfrentar el problema del BRAE? ¿Toledo, García o Humala hoy? No, yo creo que no la tiene ningún gobierno, ni siquiera el gobierno actual, porque lo que está señalando José, y lo que había señalado incluso antes en el comentario anterior, es algo que ya los mismos militares lo vienen diciendo desde la segunda mitad del 80. No solamente la solución militar va a permitir acabar con este tipo de remanentes subversivos, tú tienes que trabajar para que la sociedad o la población en general tenga una serie de beneficios, que pueda acceder a una serie de derechos, que pueda reinsertarse económicamente y de manera activa y de manera eficiente en la sociedad. Pero eso no se está dando. La pregunta es ¿por qué? Porque no hay voluntad política. ¿Por qué no hay voluntad política? Y principalmente para definir cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, Rafael. Lo que nosotros estamos viendo son unas Fuerzas Armadas que están... Ojo, hay buenos elementos, hay muy buenos elementos, pero hay elementos dentro de las Fuerzas Armadas que están, creo que, delegitimando el trabajo de esta población. Y ahí está el problema. Las Fuerzas Armadas no pueden estar, por ejemplo, encargándose de la lucha anti-narcotráfico. ¿Cómo así me dirían el trabajo, el rol de las Fuerzas Armadas? Pues, esos malos elementos que tú dices. Hay que recordar que desde los 80 las Fuerzas Armadas vienen luchando con los subversivos, sobre todo en las llamadas zonas de emergencia que están ubicados en la selva, que coincidentemente están ubicados en la zona donde el narcotráfico campea. Y como las Fuerzas Armadas también a la par están encargadas de luchar contra el narcotráfico, la tentación es grande. Y hay elementos dentro, lamentablemente, de las Fuerzas Armadas que están cayendo en esa tentación. Esto forma parte, Héctor, perdóname, de una especie de círculo vicioso, ¿no? ¿Por qué? Porque quienes conocen del tema y quienes muchas veces han encabezado el tema, cuando opinan, dicen, señores, el problema nuestro es que cuando llegamos al BRAE tenemos un contingente militar policial que cuando empieza a conocer la zona, cuando empieza a tener conocimiento de cómo se mueve el narcotráfico, cómo se puede penetrar a la zona complicada para poder atacar, los cambian. Destacan a otro lugar. Los destacan a otro lugar, los mantiene poco tiempo. Cuando están conociendo, no señores, vayan ustedes a la costa, váyanse a Tacna, regresen a Lima, se van a no sé, a cualquier lado, pero los sacan del lugar. Pero hay otros que dicen, claro, tienen que sacarlos, porque si no los sacan, comienzan a ensuciarse las manos con la plata del narcotráfico. Entonces, acá hay un tema muy complicado, parece esto ser un círculo vicioso sin salida. Lo que hay que ver es que se necesitan efectivos militares y policiales, básicamente militares y policiales, es decir, un grupo conjunto que conozca la zona, porque si no le estamos dando una ventaja increíble al narcotráfico. Así es. José, si me permite, Rafael, ¿cómo podemos tolerar supuestamente unas Fuerzas Armadas que luchan en el BRAE, en la zona donde están todavía estos remanentes senderistas, con soldados de 18 y 19 años que no tienen mayor preparación, son carne de cañón? ¿Por qué? Volvamos nuevamente a la voluntad política y a los intereses oscuros que están detrás de eso. Entonces lo que vamos a encontrar es que el Estado no está funcionando no porque no puede, sino porque no quiere. Y hay que averiguar entonces bien por qué. Vamos con el público televidente. Les recordamos, amigos, que hay dos suboficiales de la Policía Nacional del Perú perdidos, José Astuvilca Vázquez y César Vilca Bese. Ojalá pues que se esfuerce todos los medios para que puedan ser encontrados. Hay una información de hace muy poco, Rafael, que señala que al parecer Astuvilca, ¿no? Astuvilca no está confirmado, pero parece que habría sido ubicado, estaría en una especie de chozas con algunos comuneros de la zona, ¿no? Así es, ojalá que sea él y puedan llegar lo más pronto posible. Buenas noches. Hola, buenas noches. Caballero, bienvenido al programa. Ya, gracias. Para opinar sobre lo que están hablando. Bienvenido. Hay 3 aspectos. El primero es que están cometiendo algunos errores, por ejemplo, los militares, que están muriendo, por ejemplo, por las minas o cuando bajan del helicóptero. Ya. Supone que cuando baja del helicóptero tiene que haber un ablandamiento de la zona. Sí.
Entonces, ahí está habiendo 2 pérdidas, por ejemplo, ahí de la policía, ¿no? Entonces, ahí hay una falla militar. Correcto. El segundo aspecto, desde hace años, no se está atacando el narcotráfico. La policía y los militares solamente atacan los insumos o lo que ya está elaborado, pero no llevan en los patrullajes lanzallamas o para destruir las plantaciones. Entonces, esa política tiene que ser cambiada. Señor, hay una zona cocalera muy grande, que es la Convención. Prácticamente en los últimos años las zonas cocaleras en el Cusco han aumentado y sobre todo las llamadas, los cultivos ilegales o informales. ¿Alguna opinión tiene usted al respecto? Bueno, como yo lo puedo decir, esto está aumentando porque solamente atacan lo que ya está elaborado, pero no están atacando lo que está creciendo. Entonces, nadie se atreve a atacar, ni la policía ni los militares, con lanzallamas para destruir todas esas plantaciones. Entonces, ahorita yo creo que hay 3/4 partes de la selva que se está produciendo, no todo el narcotráfico. Entonces, mientras no hay una política decidida del gobierno, eso va a ir proliferando. Muchas gracias, señor, por su participación. Lógicamente hay un problema socioeconómico enorme detrás de todo ese tipo de erradicaciones, ¿no? Muy bien, vamos a continuar con el público.